Buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a la edición central de MBD Noticias de este viernes frío, lluvioso. Sí, ¿Cómo andás, sí, Natalia? Día feo el de hoy acá. La verdad que sí, la verdad que sí. Creo que en todo el país, pero acá por lo menos lo estamos pasando bastante mal con el tiempo. Bien invernal, ¿no? O sea, Sí. tampoco es que se puede esperar otra cosa a esta altura del año. En fin, tenemos mucha información para compartir. Comenzamos justamente hablándoles sobre el embajador de Uruguay en Brasil, Rodolfo Nin Noboa, que se refirió a las críticas de blancos y colorados a la participación del país en los BRICS, porque señalan que se comparten ámbitos con países no democráticos como Rusia o Irán. Según Nin Noboa, los dirigentes de la oposición están ideologizando el comercio, que es lo que antes se le achacaba al Frente Amplio. En diálogo con MBD Noticias desde Brasilia, el ex vicepresidente y ex ministro de Relaciones Exteriores señaló que el choque comercial entre Estados Unidos y Brasil seguramente acelerará el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea. Y respecto a su gestión, dijo que la prioridad está puesta en la construcción del segundo puente sobre el río Yaguarón y la batimetría y drenaje de la laguna Merín para habilitar su navegabilidad. Bien, hay otras noticias también. Vemos los titulares. El presidente Yamandu Orsi informó a través de redes sociales cuál será el aumento adicional para jubilados y pensionistas que cobran la prestación mínima, 2% este año y 1% el año próximo. No es lo que se pretendía, sostuvo la secretaria general de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, Estela Ovelar, ya que si se baja un punto ha sido insuficiente. El senador del Partido Nacional, Martín Lema, defendió el proyecto Arasatí impulsado por el gobierno anterior y cursó un pedido de informes dirigido al Ministerio de Ambiente sobre el proyecto Casupá, a través del que busca saber, entre otras cosas, cuántas hectáreas de monte nativo será necesario talar para desarrollar el proyecto. Hoy se conmemora el Día Internacional de las Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora. Colette Spinetti, secretaria de Derechos Humanos de la Presidencia, enfatizó en la necesidad de que existan políticas educativas, sanitarias y laborales con mirada en la población afro. En la columna de Cultura, Nacho Vázquez recomienda el libro La Onda, Historias en Movimiento, una familia olímpica, película que narra la historia de Dayana Casella, una gimnasta floridense con síndrome de Down, y el trío de jazz The Old Radas Boys, que se presenta el miércoles en el auditorio de la Reta del Sodre. Un general retirado del Ejército de Brasil confirmó a la Corte Suprema haber redactado un documento que preveía el asesinato del presidente Lula da Silva. El embajador designado por Donald Trump para Argentina, Peter Lamelas, pidió apoyar a Javier Milei y afirmó que va a recorrer las provincias para cortar con la corrupción por parte de los chinos. La oposición rechazó los dichos del diplomático. Recuerden que nos pueden ver en vivo en todos sus dispositivos a través de tvciudad.uy, por YouTube, y también nos pueden escuchar en la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy o 107.7 FM. Salimos del estudio, Mariana. Sí, salimos del estudio para ver en qué están nuestros compañeros en los móviles y saludamos en primer término a Martín Duarte. ¿Cómo andas, Martín? ¿Cómo andás, Mariana? Muy buenas tardes para ustedes. Hoy es el Día Nacional de la Lengua de Señas. Particularmente le mandamos un saludo a nuestros compañeros, intérpretes también que trabajan a lo largo de las distintas emisiones en el canal. Y la fecha se relaciona con esta jornada porque allá por 1910 se creaba el Instituto Nacional de Sordomudos. A partir de allí, bueno, en esta casa que estamos hoy funcionan distintas asociaciones. En un ratito vamos a estar hablando a partir de la importancia también de conmemorar esta jornada y también los desafíos para la comunidad sorda. Y ahora nos vamos a Malvin Norte, al contacto con Diego Martini. Buenas noches, Diego, ¿cómo andás? ¿Qué tal, compañeras? ¿Cómo están? Buenas tardes para todas y todos. Vamos a estar hablando con Andrea Tuana, directora de la ONG El Paso, porque al frente de IMujeres, o por lo menos en la división de IMujeres que trabaja con la situación de trata de personas, está una ONG que no tiene ninguna experiencia. Y esto surgió también a partir de un pedido de informes y una nota realizada por el semanario Brecha, donde se da cuenta las complicaciones que esto genera. Obviamente, la actual directora de IMujeres, Mónica Xavier, lo que va a hacer es esperar
esperar el nuevo presupuesto para conformar un equipo propio. Vamos a estar hablando qué desventajas genera esto y qué perjuicios genera esto para esta temática con Andrea Tuana en unos minutos. Otro adelanto, el diputado Juan Martín Rodríguez del Partido Nacional no está de acuerdo con iniciar una nueva reforma electoral como propone el Partido Colorado. La senadora Constanza Moreira del Frente Amplio está de acuerdo con que se revise el actual sistema. Me parece perfecto porque las últimas elecciones dejaron al descubierto una falla muy grande de la ingeniería electoral que llevó a la reforma constitucional del 96. Yo soy de los que piensa que no se puede estar toqueteando la Constitución cada vez que corresponde, y sobre todo el sistema electoral. Comenzamos con nuestro tema de portada, porque el embajador de Uruguay en Brasil, Rodolfo Noboa, dijo que los dirigentes blancos y colorados que han cuestionado la presencia y la participación del país en los BRICS están ideologizando el comercio. ¿Qué es lo que quieren? ¿Que no le vendamos a Rusia o a China, que es nuestro principal socio comercial? Preguntó el ex vicepresidente y ex ministro de Relaciones Exteriores en diálogo con MBD Noticias de Brasilia. Están ideologizando el comercio. Es decir, el comercio para ellos el comercio tiene que ser a través de ideología. Entonces, si uno quiere hacer comercial con un país, tiene que tener la misma ideología que el país con el que comerciamos. Bueno, esto que nosotros. A mí me parece que es una ideologización del mundo comercial, de la cual nosotros siempre fuimos acusados, ¿no? Pero ahora resulta que son ellos los que quieren ideologizar, que quieren que no le vendamos nada a Rusia o a China, que es nuestro principal socio comercial. La verdad es que no se entiende muy bien el planteo, y bueno, nosotros seguiremos por este camino de apertura, aunque el BRICS no tiene todavía espacios de comercio interno que sí pueden ser favorecidos por esta nueva actitud de Estados Unidos, que está poniendo barreras y barreras con tarifas altísimas, y que los países buscan a ver cómo pueden asumir acuerdos para vender sus producciones. Una tarifa del 50% en materia arancelaria vuelve casi prohibitivo cualquier producto que quiera entrar en un país como Estados Unidos, en este caso, ¿no? Entonces, yo creo que, al contrario de lo que dicen algunos, que estas tarifas y esta confrontación que se ha desarrollado entre Estados Unidos y Brasil va a alentecer la firma con la Unión Europea, a mí me parece que por el contrario la puede acelerar, porque los países necesitan vender sus excedentes comerciales. Y Uruguay es un clarísimo ejemplo de eso. Nosotros tenemos producción alimenticia para 40 millones de personas y somos 3 millones. Por lo tanto, tenemos que tener acceso a los mercados. Y el embajador Rodolfo Noboa destacó que la construcción del segundo puente sobre el río Yaguarón y la batimetría y drenaje de la laguna Merín para habilitar la navegabilidad son los dos proyectos prioritarios en la relación bilateral con Brasil. El diplomático señaló que por el puente de Yaguarón sale el 22% de la producción uruguaya hacia Brasil, lo que equivale al volumen que se coloca en el puerto de Rotterdam, en Holanda, lo cual dimensiona la importancia de esta obra. Yo destacaría básicamente dos que hace mucho tiempo que están en la carpeta, nosotros lo trabajamos mucho también en nuestra época de ministros, que son el segundo puente sobre el río Yaguarón y la batimetría y el drenaje, digamos, de la laguna Merín para hacerla navegable, para tratar de mejorar nuestras condiciones de transporte de nuestros productos, sobre todo del noreste. Ahí el dragado de la laguna Merín está también avanzado. Hay que definir los puertos de barcazas que se van a construir, hay más de un proyecto. Eso está en manos de la ministra o del Ministerio de Transporte y Seguridad Pública. Yo ya hablé con la ministra sobre este tema. Ayer la ministra sé que estuvo en Cerro Largo y con toda seguridad debe haber abordado este tema y no pude ligarme con ella. Pero estos dos temas son para nosotros muy, muy importantes. El puente del río Yaguarón, el puente Magua, por ahí pasa el 22% de las exportaciones a Brasil,
que es un volumen similar a lo que el Uruguay pone en el puerto de Rotterdam, en Holanda, con otros valores obviamente, pero el volumen es el mismo. Y eso, el tránsito de los camiones, ha hecho que de alguna manera los cimientos y la estructura del puente pueda resentirse, o se ha resentido un poquito. No hay ningún peligro, obviamente, pero se hace absolutamente imprescindible la construcción del segundo puente, que es un poco aguas arriba de donde está el Maguá, y a partir de ahí podemos desviar el tránsito para eso, el tránsito de camiones, el tránsito pesado, y para eso precisamos aduanas integradas, que también es un trabajo que hay que hacer meticulosamente. Cambiemos de asunto. El senador del Partido Nacional, Martín Lema, cursó un pedido de informes dirigido al Ministerio de Ambiente sobre el proyecto Casupá, a través del que busca saber, entre otras cosas, cuántas hectáreas de monte nativo será necesario talar para desarrollar este proyecto. Lema afirmó que se van a analizar todas las herramientas parlamentarias para conocer los detalles de los nuevos proyectos para el abastecimiento de agua potable en la zona metropolitana. Nosotros estamos presentando diferentes documentos complementarios. En este caso refiere a que en su momento el ministro Ortuño en Paysandú dijo que era inadmisible la tala de 100 hectáreas de monte nativo. Nosotros tenemos entendido que el proyecto Casupá llevaría mucho más que 100 hectáreas. Entonces, tratándose de una misma cartera, ¿cuál es la postura que se tiene el ministerio de acuerdo a la cantidad de hectáreas que se estarían sacrificando por el proyecto Casupá? Y también estamos preguntando cuál es la cifra concreta de hectáreas que este proyecto va a sacrificar efectivamente. Por eso presentamos ayer el pedido de informes, pero hay valoraciones que a medida que estudiamos y profundizamos, vemos como inconveniente la decisión del gobierno de dejar sin efecto un proyecto que ya está avanzado, que ya está en camino y que es fundamental para el desarrollo del Uruguay. Lema relativizó los resultados de la consultoría del Banco Interamericano de Desarrollo encargada por el gobierno de la calle Pou, que concluye que Casupá es una opción más segura que Arasatí ante escenarios de sequía. Cuando se lee el informe, se toma un escenario para llegar a conclusiones. Hay otros escenarios. Y acá volvemos a la génesis. Como país, ¿queremos ir a recurrir solamente a la cuenca Santa Lucía o queremos también contar con el Río de la Plata, que es una fuente inagotable que permitiría tener descentralizado y diversificado el suministro de agua potable? Y el gobierno anunció el aumento de 2% en las jubilaciones mínimas retroactivo al mes de julio y un incremento adicional del 1% en julio de 2026. La medida va a beneficiar a un total de 140.000 jubilados y pensionistas que van a percibir en el total del periodo un aumento real de 600 pesos. Se está retomando una política de aumentos adicionales, no descontables, de las pasividades mínimas, pero con alguna focalización mayor que lo que fueron en los periodos anteriores en lo que refiere a los que van a percibir este 3% adicional pagadero, como se decía, a partir del 1 de julio, retroactivo al 1 de julio en septiembre del 2% y del 1 adicional a partir de julio del año que viene, van a ser todas las personas que perciban una jubilación o una pensión, tanto de BPS como de caja policial o de caja militar, que perciban la jubilación mínima o la pasividad mínima de 20.057 como único ingreso. Este colectivo es un colectivo del entorno de 140.000 personas. La situación fiscal, como yo les he comentado en varias ocasiones, es muy restrictiva, y por lo tanto para nosotros esto fue un motivo de conversación. De hecho, lo sabe muy bien el ministro de Trabajo, con quien estuvimos trabajando desde hace bastantes semanas, y la directora del BPS, que la posición del Ministerio de Economía en este tema era compleja por la restricción de recursos. Pero bueno, finalmente encontramos un camino que es gradual para cumplir el compromiso de campaña. La erogación de este año son 8 millones de dólares de este semestre, la del año que viene son 20 millones de dólares y a partir del año 2027 son 24 millones de dólares por año. Aproximadamente a partir de julio son 400 pesos por persona y a partir del año que viene 200 pesos más, por lo tanto son 600 pesos aproximadamente con valores actuales.
Rechazo la tragedia que se vive en Gaza, afirmó la vicepresidenta de la República, Carolina Cose, en un mensaje publicado en la red social X. Allí aclaró su postura sobre la situación en Gaza ante declaraciones que, según la jerarca, fueron difundidas de forma malintencionada. La vicepresidenta Carolina Cose se expresó en su cuenta de X sobre el conflicto en la Franja de Gaza, luego de la viralización de un video de una rueda de prensa en la que fue consultada por su parecer sobre la política del gobierno de Israel hacia Gaza. Cose sostuvo que se difundió un extracto de sus declaraciones que, de forma malintencionada, hacen parecer que su respuesta ante la guerra es que rige la autodeterminación de los pueblos. La pregunta que le realizó el periodista Leo Sarro, luego de consultarla específicamente por la situación en Gaza, fue ¿qué opina de lo que está haciendo el gobierno de Netanyahu? Porque se dice que está matando con hambruna a la gente. Se está cuidando mucho de no hablar de Israel. ¿Qué opina de Israel? De lo que está haciendo el gobierno de Netanyahu. Pues se dice que está matando con hambruna a la gente, ¿no? Yo creo que la situación es trágica. Creo en la autodeterminación de los pueblos y creo que cada pueblo... ¿Pero eso es autodeterminación? Cada pueblo tiene que encontrar la solución a sus problemas. El pueblo israelí deberá encontrar su camino, como todos los pueblos del mundo, y yo eso lo voy a respetar a rajatabla. Lo cual no quiere decir que no diga que lo que está pasando ahí es una tragedia. Cambiamos de tema, lo adelantábamos antes, el Partido Colorado trasladó a la mesa política del Frente Amplio y al directorio del Partido Nacional su intención de iniciar un debate para acortar los tiempos electorales. Para la senadora del Frente Amplio, Constanza Moreira, el análisis es necesario y convocó a la academia a involucrarse en esta discusión, mientras que el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez entiende que la reforma electoral del año 96 aún no cumplió su ciclo. Como politóloga me parece perfecto. Y me parece perfecto porque las últimas elecciones dejaron al descubierto una falla muy grande de la ingeniería electoral que llevó a la reforma constitucional del 96, y es que un partido podría tener una mayoría, como la mayoría que tenía el Frente Amplio en el Senado, y luego ganar una coalición de partidos. O sea, eso hubiera generado una ingobernabilidad. Una cosa es que te falten 2 diputados, pero eso hubiera generado una situación de división de poderes, de división política, me parece que poco aconsejable en un escenario de polarización política como el que tiene el Uruguay. Me parece que el tema del calendario electoral, los riesgos de una segunda vuelta tan exigente, porque podríamos tener una segunda vuelta a la Argentina, ¿no?, exigiendo una cierta participación electoral y después una diferencia con el segundo, le darían un poco de aire al sistema electoral uruguayo. Yo soy de los que piensa que no se puede estar toqueteando la Constitución cada vez que corresponde, y sobre todo el sistema electoral. No me cierro a que ante determinadas propuestas las analicemos y vemos, y si coincidimos todos que son superadoras del sistema actual, bienvenidas. Pero a priori soy de los que piensa que a la Constitución hay que dejarla que cumpla con sus objetivos, y si periódicamente estamos analizando cambios en el sistema electoral, no le da la estabilidad que el sistema merece. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Día Nacional de la Lengua de Señas, lo adelantaba Martín Duarte, a quien le damos paso ahora, y te invito, Martín, a que saludemos a nuestra compañera Marcela, intérprete, ahora la están viendo, que hace un trabajo tan importante a diario en la pantalla de TV Ciudad y por supuesto al resto también. Adelante, Martín. Sin duda, un abrazo grande para Marcela. Estamos con la directora del Instituto de la Comunidad Sorda del Uruguay, Estela Canepa, para estar hablando justamente de la importancia de esta jornada y también de los desafíos que tiene la comunidad sorda en nuestro país. Bueno, Estela, agradecerte primero estos minutos. ¿Cuál es la importancia de esta jornada en particular y cuáles son los desafíos que la comunidad sorda tiene en nuestro país en esta actualidad, ¿no? Sorda,
porque es el reconocimiento de la lengua de señas. Eso es un objetivo, un logro que alcanzamos, es un derecho que conseguimos reivindicar después de una lucha enorme de todas las personas que pertenecen a la comunidad, tanto ya sea SUR como CINDE, como el instituto, como la escuela. Ha sido un desarrollo y una conquista para nosotros. Esta es una fecha muy importante que tiene que ver con la fundación de la Escuela de Sordos en el año 1910 y también con el reconocimiento de la Ley 17.378, que es el 25 de julio el reconocimiento de la lengua de señas como una lengua nacional para las personas sordas en el Uruguay. Para nosotros, la comunidad sorda es una razón de orgullo, es un motivo de orgullo, porque nos abre un camino para acceder a cosas que han sido difíciles de lograr. Y a la vez es una apertura para que las personas conozcan a la comunidad y cómo funciona. Porque la lengua de señas es muy importante para nosotros. Es igual que un idioma, pero esta lengua está equiparada a las otras lenguas y nos da la oportunidad el utilizarla de acceder al trabajo, derribar barreras y alcanzar cosas. Es una oportunidad que muestra que las personas sordas pueden acceder a cosas de la misma manera que lo han hecho los oyentes siempre. Hoy hablamos muchas cosas fuera del aire, en particular tú sos docente. A mí me tocó seguir mucho lo que fue en su momento el conflicto en el IABA, donde había justamente algunos cursos específicamente o con grupos armados específicamente para la comunidad sorda. ¿Cómo están llevando desde la educación también el tema, teniendo en cuenta lo que ocurrió en su momento en el IABA y en particular cuánto se han integrado, cuánto de estas herramientas que por ahí a veces son dificultosas llevan a la integración de la comunidad sorda al sistema educativo, ¿no? Bueno, ese fue un logro también que consiguieron ASUR y CINDE en conjunto. Primero fue el apoyo a la educación de los sordos para que pudieran acceder al estudio, a la educación. Antes no podían acceder a la educación media. Y en 1996 se formó el primer grupo de personas sordas que pudieron estudiar juntos con intérpretes. Y fueron logrando cosas y cuando comienza el IABA y entran al Liceo IABA unos 2 años antes de que se aprobara la ley. Y concurrieron allí y ellos podían mejorar su capacidad y su nivel educativo integrándose con los oyentes. Les daba la oportunidad de integrarse. Las personas oyentes veían y conocían a los sordos y podían continuar estudiando. Hace unos años atrás tuvimos problemas, dificultades con el Liceo IABA porque trasladaron a los estudiantes y eliminaron esos grupos. Se cambió y esto resultó en una pérdida porque para los sordos era un espacio identitario, era como su casa y los trasladaron a otro liceo y se perdió el nivel educativo, la calidad educativa porque están solamente integrados. Ahora en el IABA sí permanecen grupos de sordos, pero necesitamos que vuelva la experiencia anterior otra vez. Ojalá que se logre. Te hago la última consulta. Estuvimos hablando de muchos temas, todos muy interesantes, pero en particular yo coordiné la nota contigo, Estela, a través de una red social que permite de alguna forma integrarme con la comunidad sorda. Yo no manejo lengua de señas y vos me decías algunas cosas interesantes vinculadas a la inteligencia artificial y las dificultades que vienen implicando para la comunidad sorda. Una a favor y una en contra de la tecnología, pero ¿cómo la van llevando ustedes? Todas las tecnologías siempre tiene aspectos nuevos donde avanzamos y son parte de nuestra vida. Por ejemplo, el celular y en el WhatsApp le dio la oportunidad a las personas de poder comunicarse porque se pueden hacer videollamadas y hacemos señas hablando directamente con la otra persona.
pero algunas personas sordas no saben español, entonces la escritura no les sirve, así que la videollamada en ese sentido es positiva. O establecen contacto con personas de otros lugares a través de Facebook y otras redes, porque la tecnología les permite a través de del sistema de signos internacional hablar con personas sordas de otros países. Pero la inteligencia artificial es muy nueva y nosotros tenemos que adaptarnos poco a poco a ella. Todavía nos resulta difícil aceptarla porque hay nuevos proyectos elaborados por personas oyentes que lo que quieren es hacerle un bien a la comunidad, pero no lo logran, no sirve lo que se ha hecho. La lengua de señas no es solamente hablar con las manos, involucra el cuerpo, las manos, la expresión facial. Y la inteligencia artificial se basa en personas que son avatares, no personas reales. O piensan que replicando las manos alcanza. Falta la expresión facial, que es parte fundamental de la lengua de señas, y el movimiento corporal. Yo creo que en el futuro, nosotros obviamente no podemos negar esto. Tenemos que buscar la forma de adaptarnos y poder unirnos para que realmente sea mejor para nosotros y que sirva para la comunicación. Bueno, Estela, muy interesante esta comunicación, muchas gracias y bueno, será cuenta además y de profundizar y también el rol que tenemos nosotros como medio de comunicación de dar a conocer y bueno, y ser de alguna forma integrar a la comunidad y bueno, te agradecemos mucho estos minutos, este tiempo. Gracias a ustedes por venir. Sean ustedes, compañeros. Muchas gracias, Martín y el resto del equipo. Ahora vamos a cambiar de asunto porque la Asociación de Obreros y Empleados de CONAPROLE resolvió no integrar el ámbito de negociación propuesto por los Ministerios de Trabajo y de Industria en el marco del conflicto por el cierre de la planta en Rivera. El sindicato rechaza la propuesta de CONAPROLE y en respuesta anunció nuevas medidas, entre las que se destaca un paro de 24 horas que se realizará el 31 de julio con movilización hacia Rivera. En el día de hoy ya comenzó el trabajo de reglamento con corte de hora extra, no cambio de descanso, no cambio de turno. El día 30 vamos a estar participando en una movilización de la Confederación de Sindicatos Industriales de 9 a 13 a nivel metropolitano y a nivel nacional. Nosotros definimos 2 horas de paro. Hoy estamos haciendo 2 horas de paro al final del turno por una resolución de la Federación que ya viene complicado con Coleme, Claldi, el anuncio de Claldi ayer de los 50 despidos. Cuestión que rechazamos totalmente. El día lunes o martes va a haber una nueva reunión en el Ministerio, donde va a estar el Ministerio, el AFITIL y la idea es que esté Claldi también para seguir discutiendo esto. Y en la primera semana de agosto la idea nuestra es tener un paro, llegar a un paro de 24 horas con la posibilidad de hacer una movilización hacia Rivera. Esto hay que coordinarlo, no tenemos fecha porque la idea es que participen todas las fuerzas vivas que al día de hoy se han expresado a favor del no cierre. Mismo el ex intendente, diputados, senadores que tuvimos una jornada la semana pasada en Rivera, expresaron claramente el pretendido o pretender defender lo que es la fuente de trabajo en el departamento y ni que hablar del sistema cooperativo, el espíritu cooperativo que ha tenido y que debería tener CONAPROLE en esta altura, ¿no? Porque lamentablemente, como te decía, para utilizar o beneficiarse de algunas medidas del Estado, está bárbaro, pero cuando tiene que aportar para la sociedad y para el Estado de tantos años beneficiándose, se cierran y dicen, no, cierro el 31 de octubre y todavía pretenden decirle que es un seguro de paro extendido, que lo pagas tú, lo pago yo, lo paga el camarógrafo, Juan Pueblo lo paga, entonces dice que te dan igual 8 meses de seguro, pero lo paga el Estado. O sea, seguimos con las medidas que tiene CONAPROLE. Y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, dijo que están trabajando para retomar los ámbitos de negociación entre trabajadores y empresa para superar este conflicto en CONAPROLE. Sostuvo que a nivel de gobierno preocupa especialmente esta situación de conflicto porque se puede ver afectada la producción y distribución de un producto alimenticio. Siempre eso hace redoblar los esfuerzos en nuestros negociadores y negociadoras del Ministerio de Trabajo. Veníamos transitando un camino, ustedes recordarán que se había iniciado en medida previo al feriado nacional, luego se suspendió en función de que el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Industria colocamos propuestas para las partes, las llevaron a estudio, quedamos en aceptar devolución de la respuesta, pero lo que devolvió la cooperativa como empresa
no solo que no estuvo a la altura de la expectativa que tenía el sindicato, sino que además enervó bastante los ánimos y hace que la asamblea de ayer retomara las medidas de movilización. En ese sentido, ¿se va a dar un paso por parte del Ministerio más allá de este primer día? Ahí nosotros hemos colocado la propuesta que quiero hacerla pública, pues yo no sé si difundió. La propuesta del Ministerio de Industria y del Ministerio de Trabajo trataba de sacar de arriba de la mesa una fecha multipropósito de trasladar unilateralmente el cierre de la usina 14 al norte de nuestro país, en el departamento de Rivera, a los efectos de buscar mecanismos junto con el Estado, junto con la cooperativa y junto con los trabajadores, alternativos a que no ocurriera esa baja rentabilidad que hacía que la empresa tuviera que cerrar esa unidad. Bueno, había que buscar alternativas, mucha voluntad, mucha iniciativa, mucha capacidad inventiva también de buscarlo estábamos dispuestos a hacerlo, por eso colocamos la propuesta, pero bueno, la cooperativa insiste que cualquier cosa que haga lo hace pensando en el cierre, así es muy difícil, vamos a tener que bajar un cambio, colocar el mejor escenario a los efectos de que las partes recuperen la confianza entre ellas mismas y volver al ámbito de reunión. Entramos en temas sanitarios porque el Departamento de Laboratorio de Salud Pública informó que la variante del virus SARS-CoV-2, conocida como Stratus o Frankenstein, no ha sido detectada en Uruguay. A su vez, recordó que a nivel nacional la circulación de COVID-19 se mantiene baja y se continúa con la vigilancia. En la publicación de la cartera de salud se detalla que en las últimas semanas se ha registrado un aumento de casos vinculados a esta variante en Europa y en América. En Brasil representa el 62% de los casos, en Río de Janeiro y en el Reino Unido a fines de mayo representaba más del 30% de los casos secuenciados. En cuanto a los síntomas, se han identificado señales comunes con otras variantes de COVID-19 como fiebre, tos seca, dolor de garganta, fatiga y malestar general. Un rasgo distintivo de la variante Frankenstein es la ronquera o pérdida temporal de la voz que podría actuar como indicador precoz. No hay evidencia de que esta variante provoque cuadros clínicos más graves ni mayor mortalidad en comparación con otras variantes de Omicron. Se recomienda mantener actualizados los esquemas de vacunación, en particular en mayores de 60 años y personas con enfermedades crónicas, consultar ante síntomas respiratorios como ronquera o febrícula, continuar con las medidas de higiene y ventilación y evitar el contacto con personas vulnerables. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional volviendo al tema Bolsonaro, pero esta vez por un aspecto bastante más grave, y es que en estas últimas horas el general de la Reserva, Mario Fernández, confirmó que fue el autor de lo que él llamó una idea digitalizada, pero que era en realidad la famosa operación Puñal Verde y Amarillo, vinculada no solamente con el golpe de Estado, sino con asesinar al presidente Lula da Silva, al actual vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, entre otros, como parte de la trama golpista que estaría encabezada por el propio Jair Bolsonaro. Todo esto se conoció a partir de las denuncias del ex asesor del presidente Bolsonaro, el coronel Mauro Cid, quien a cambio de una reducción de su pena fue el que puso sobre la mesa todos estos hechos que fueron previos y posteriores a la elección del 2022. De hecho, existió este plan que le fue presentado a los comandantes en jefe de las tres armas en Brasil, que fue aceptado por la Marina, pero que fue rechazado por el Ejército y la Fuerza Aérea, confirmando de alguna manera que la trama existía y que iba más allá de dar simplemente un golpe de Estado e impedir el acceso de Lula da Silva, sino que pretendía asesinarlo a él y a otros dirigentes de su gobierno. De todas maneras, Fernández dijo que se trató simplemente de un error y de una idea digitalizada. Durante una declaración este jueves como parte de las investigaciones por el intento de golpe de Estado de enero del 2023, Fernández alegó que el contenido del documento era solo una idea digitalizada sobre el escenario posterior a las elecciones del 2022, cuando Lula fue elegido presidente. Según su versión, el archivo fue creado e impreso en el Palacio de Planalto donde trabajaba en ese momento, pero fue destruido inmediatamente y nunca compartido con nadie.
Es un archivo digital, no es más que un pensamiento mío digitalizado, una recopilación de datos, un estudio de situación, un análisis de riesgo que realicé y por costumbre decidí digitalizarlo, no se lo mostré a nadie y no lo compartí con nadie. Hoy me arrepiento de haberlo hecho, declaró el militar. La Policía Federal sostiene que el plan fue redactado en noviembre del 2022, poco después del resultado electoral, y que fue discutido por militares en la residencia del general Braga Neto, exministro de Jair Bolsonaro y su compañero de fórmula en la campaña presidencial. Fernández también reveló que en el entorno más cercano de Bolsonaro se debatía un posible decreto presidencial que permitiese una intervención del Ejecutivo sobre otros poderes bajo argumentos supuestamente constitucionales. El plan salió a la luz tras la delación del teniente coronel Mauro Cid, ex ayudante de Bolsonaro, quien declaró que Braga Neto incluso habría financiado parte de la operación y que entregó dinero en una bolsa de vino al mayor Rafael Martins de Oliveira, otro de los implicados en la trama golpista. Y ahora nos vamos a detener en la personalidad del posible futuro embajador de Estados Unidos en Argentina, porque esto todavía tiene que ser aprobado por el Congreso de los Estados Unidos, pero todo hace pensar que Peter Lamelas será el nuevo embajador. Ayer hacíamos referencia justamente a la injerencia que había tenido en asuntos internos de la Argentina, que había generado inmediatas reacciones por parte justamente no solo de la oposición, sino de otros estamentos que entienden que es improcedente que un embajador, sea del país que sea, venga con todas esas cuestiones a ingerir justamente dentro de la política de un país. Peter Lamelas, que es cubano-americano, es médico del Palm Beach State College, tiene una maestría en administración, es un hombre que ha tenido importantes empresas médicas en el estado de la Florida y está asociado a todo el lobby cubano-americano y también a los estratos más conservadores del Partido Republicano, incluso siendo un aportante importante de la campaña de Trump y de otros legisladores, o por ejemplo del actual secretario de Estado Marco Rubio o el gobernador del estado de la Florida. Entre otras cosas que levantaron polvareda, que las que dijo justamente Peter Lamelas, tienen que ver con la amistad que une y la visión que tienen tanto el presidente Milei como Donald Trump. Dijo que va a llegar a la Argentina para asegurarse que Cristina Fernández tenga la justicia que se merece, que viene a ayudar a que Milei gane las elecciones de octubre legislativas, pero también a convencer a los gobernadores, que tienen cierta autonomía en las provincias argentinas, de que dejen de hacer convenios con China. Cubano por nacimiento, estadounidense por la gracia de Dios, he tenido la suerte de vivir el sueño americano. Es como se presenta en su perfil de la red social LinkedIn Peter Lamelas, designado por Donald Trump como embajador de Estados Unidos en Argentina. Considerado un empresario influyente de West Palm Beach, se vinculó con el Partido Republicano, del cual se convirtió en un poderoso donante, abonando fondos para la campaña al Senado del actual secretario de Estado Marco Rubio, del gobernador de la Florida Ron DeSantis, la carrera presidencial de Trump y el Comité Nacional Republicano, y solamente en 2024 donó más de $500.000 a la campaña del presidente de los Estados Unidos. Aunque carece de experiencia diplomática, su perfil político ligado al lobby anticastrista del sur de la Florida lo hizo un candidato ideal como representante diplomático de Estados Unidos en Buenos Aires, con el que Washington planea estrechar relaciones a un nivel estratégico. En opinión del funcionario designado, Milei y Trump hacen parte de una vanguardia para frenar a la izquierda y a lo que denomina populismo y autoritarismo en la región, al tiempo que representan, dijo, una garantía frente a los supuestos perjuicios de la intervención estatal en la economía. Aunque aún no pisó el suelo argentino, Lamelas levantó una gran polémica al emitir declaraciones sobre su rol como embajador y las misiones que según él tendría a cargo durante su ejercicio, entre las que se cuentan frenar la influencia de China sobre los gobiernos provinciales, que en Argentina cuentan con gran autonomía respecto al poder central. Asimismo, profirió comentarios sobre la situación judicial de la expresidenta Cristina Fernández y aseguró que si es ratificado como embajador, cooperará con el gobierno del presidente Milei para asegurarse que ella reciba la justicia que merece. Nuestro compañero Diego Martini nos hacía un adelanto planteando una situación que preocupa en torno a las víctimas de trata. Adelante, Diego.
Sí, así es, compañeras, como informábamos, bueno, cada vez más se van conociendo distintos casos que surgen en nuestro país de trata de personas, principalmente de mujeres, y la ONG que está al frente del Ministerio de Desarrollo Social, que depende de mujeres, es una ONG que llegó a un convenio en el año 2024, se había formado recientemente, no tenía ninguna experiencia y en ese momento, sin ninguna explicación mediante, las autoridades anteriores del MIES y principalmente de la Dirección de Mujeres desplazó la ONG El Paso que estaba y que viene trabajando desde 2010 en este tema. Y para hablar de esto estamos con Andrea Tuana, directora de la ONG El Paso, a quien le agradecemos. Y bueno, ¿qué perjuicios tiene esto de que Uruguay no tenga una ONG que esté, digamos, capacitada o que tenga experiencia en este tema para trabajarlo? Bueno, primeramente, una de las cosas que más lamentamos de cuando se toma la decisión en el gobierno anterior de bajar el convenio con El Paso es que además el recurso genuino, o sea, había un presupuesto genuino, se quita, no sabemos para dónde va y lo que se hace después es todo con préstamo BID. Entonces yo creo que ese es uno de los grandes perjuicios porque las mujeres víctimas de trata pierden un dinero que era presupuesto nacional. Obviamente que la trata es una de las formas de violencia que genera mayor complejidad, los niveles de daño son muy grandes, las mujeres ya vienen de un proceso y de una trayectoria de vida donde se van acumulando y sumando ese continuum de las violencias, lo que hace que tú necesites equipos muy especializados. Si bien para trabajar cualquier forma de violencia tenés que estar especializado, para abordar la trata tenés que tener mayor especialización aún, justamente por las dinámicas que se generan, por los daños que se generan. Son mujeres que uno tiene que tener además unas competencias personales también muy especiales para poder acompañarlas, para poder sobre todo contenerlas, ¿no? Porque el daño es muy grande. Entonces, sin especialización, bueno, es preocupante. Hoy salió una nota justamente del tema en el semanario Brecha y hablaron con el director de la ONG que está a cargo en Mujeres, que se llama Agenda de Derechos, y un señalamiento que hacían o una manifestación que hacían era que ellos, por ejemplo, participaban en ir a rescatar a mujeres que estaban en esas situaciones cuando las críticas que se daban era de que eso era una tarea que era competencia de la policía o de la fiscalía, que el trato de la ONG tenía que ir por otro lado. Bueno, en el modelo de atención que El Paso fue desarrollando, también en el 2010 cuando empezábamos no había mucha experiencia en el país, pero sí fuimos aprendiendo de la experiencia de la región. En el modelo que nosotros trabajamos es un modelo justamente, ¿no? Una vez que las víctimas son rescatadas, nosotros no nos apersonábamos en los lugares, porque bueno, sí, creemos que esa es una tarea policial y en todo caso sabemos que hay algunas experiencias donde también participan algunos técnicos, pero esos técnicos pertenecen a las fuerzas de seguridad también, o sea, tienen un entrenamiento y de alguna manera están preparados para enfrentar un escenario donde puede haber riesgos muy altos, tanto para ellos, para las mujeres. Nosotras en realidad, nuestro protocolo de actuación tiene que ver con la recepción, el acompañamiento, el poder acompañarlas también en todo el tránsito por la justicia, todo el proceso de reparación de daños y también todo el proceso de reinserción social y de delineamiento de un proyecto de vida. Las nuevas autoridades de mujeres, encabezadas por Mónica Xavier, señalaron que la idea es generar nuevamente, como había anteriormente, un equipo o propio o conformado también con un llamado, pero se va a esperar el próximo presupuesto. ¿Esperan que se pueda dar esto y que la ONG se pueda presentar de vuelta? Bueno, yo creo que sí, porque también una de las cosas que sucedió en la administración anterior es que no hubo ninguna evaluación, ningún fundamento ni razón para lo cual decir esta organización no pueda seguir trabajando. Nosotros creemos que realmente tuvimos una larga trayectoria de trabajo en un tema que es muy complejo. Logramos generar una gran red interinstitucional para trabajar este tema y además había un equipo muy grande, éramos 14 personas, teníamos personas también que estaban trabajando en algunos departamentos del interior, porque eso también es muy importante. Entonces, tendríamos que pensar si hay una nueva licitación, ¿qué haríamos? No te lo puedo decir ahora,
pero es un tema en el que tenemos mucho acumulado. ¿Es necesario ahí que el MIDES tenga un presupuesto propio destinado para esto? Eso sin lugar a dudas. Ese presupuesto hay que recuperarlo porque ya estaba, porque fue votado y porque además es una problemática que es realmente muy grave. No paran de aparecer casos todo el tiempo, ¿no? Estamos viendo un caso, otro caso, tanto de trata interna como de trata internacional. Entonces sí, sin lugar a dudas tiene que haber un servicio especializado con presupuesto genuino. Andrea Tuana, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Volvemos a estudios, compañeras, entonces con esta información. En Antel, lleva tu plan móvil al siguiente nivel y mantén el precio de tu plan actual por 6 meses. Es viernes, columna de cultura y la bienvenida a Nacho Vázquez. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Cómo andás, Nati? ¿Todo bien? ¿Qué tenés para nosotros, para ofrecernos? Tengo un poco de todo hoy. Vamos a arrancar con un libro. Estamos hablando de este libro, La Honda Historia sin Movimiento, de Ricardo Ismael. Ricardo es un autor autoeditado que, según él, se encarga de preservar la memoria del siglo XX del Uruguay a través de su literatura. En este caso no tenemos ni un texto histórico ni una novela histórica. Es más bien una memoria anecdótica. A lo largo de las páginas de La Honda Historias en Movimiento vamos a poder encontrar crónicas de gente que viajó en los ómnibus de la Honda. Ahora vamos a profundizar un poquito más en eso. Aquel ómnibus. Exactamente. No sé si vos llegaste a verlo. No, yo no llegué, no es de mi generación. Yo lo vi. Bien, bien. De todas formas, eso, ¿no? Por más de que no sea de mi generación, forma parte del imaginario colectivo uruguayo. Por supuesto. La Honda estuvo presente en nuestro país desde 1935 hasta 1991. Recorría los 19 departamentos, incluso llegó a conectar Uruguay con Porto Alegre en Brasil y con Buenos Aires en Argentina. Tuvo una flota bastante importante con ómnibus importados de otros países, General Motors, Mercedes-Benz, y fue una de las víctimas involuntarias de la dictadura porque el gobierno de facto dijo que según la doctrina de seguridad nacional no era conveniente que una sola empresa, la Organización Nacional de Autobuses, tuviera todas las conexiones terrestres. Entonces abrió como esa especie de monopolio, entre comillas, y empezaron a licitar para otras empresas. Sí. De esa manera empezó a perder fuerza la Honda y se terminó fundiendo en 1991. De esos más de 60 años que existió, Ricardo se encargó de juntar crónicas de pasajeros, choferes y guardas, y también algunos relatos ficcionados que él mismo escribió y recopiló en este libro. Qué bueno. No se encuentra en librerías, pero pueden buscar a Ricardo Ismael por su nombre en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, y contactarse para hacerse con un ejemplar. Perfecto, así que entonces recordamos su nombre. Ricardo Ismael y el libro La Honda Historias en Movimiento. Perfecto. Bueno, para todos los que estén interesados, que lo busquen entonces, debe estar buenísimo. Exactamente. Ahora vamos con otra historia nacional más actual. Si recordás la columna pasada que hablábamos de un sueño errante, que destacamos la importancia de retratar historias mínimas. Exacto. En este caso es una historia mínima bastante grande. Estamos hablando de una familia olímpica dirigida por Carlos Dopico. Carlos Dopico se entera de esta historia a través del libro 8 veces quiero. Carlos Conti. Carlos Conti, perdón. No Carlos te adelante, Conti, perdón, no te adelante. me adelanté. Carlos Conti se entera de esta historia a través de un libro, 8 veces quiero, de una ex compañera de esta casa, Patricia Puyol, que conducía con Viri Turbide el fútbol Carlos femenino. Conti, quiero decirte que trabajó en esta casa. También Carlos Conti, sí, me enteré más tarde hoy. Y bueno, sigue la historia de Diana Casella, que es una gimnasta de Florida con síndrome de Down, y ha ganado nada más y nada menos que más de 40 medallas entre Juegos Olímpicos y Mundiales. Estamos hablando de medallas de oro y de plata. Es una historia que realmente hasta el documental yo desconocía y creo que partimos de ese punto de importancia, ¿no?, para el documental, difundir la historia de Diana, pero como también pasaba con Un sueño errante, el documental toca varios temas. La importancia del deporte en nuestras vidas, la crianza en este caso también, la madre de Diana que aparece en el documental y el padre que justo ahí lo vemos, tienen una filosofía bastante distinta e interesante a la hora de criar a Diana y que puede ser como un gran ejemplo para todos. Y bueno, Una familia olímpica se va a estar estrenando el próximo martes 29 en el MUBI de Nuevo Centro. Va a ser una única función, quedan muy poquitas entradas, pero después la van a reponer en otras salas y va a llegar al interior del país.
Estuve conversando, ahora sí, con Carlos Conti. Si te parece, lo escuchamos hablar de la película. Vamos a escucharlo. Que requiere, digamos, tener cierta paciencia con el tema del tiempo, porque como que te subís un poco, te subís a la vida de la protagonista y bueno, y tenés que estar como siempre, digamos, con esa paciencia esperando que sucedan algunas cosas, digamos, a la vida de la persona, algunas que ya sabés que van a pasar y otras que no. Entonces, bueno, el documental que yo hago, el tipo de documental que yo hago siempre se caracteriza un poco por eso. Te hace reflexionar a cómo también vos manejarte con tus hijos, de los miedos, ¿viste? Que más ahora con cómo está la cosa, que tenés muchos miedos de dejarlos vivir. Y dejarlos vivir me refiero a que sean independientes, ¿no? Que se tomen un ómnibus solo, ¿viste? Esas cosas. Y bueno, y en el caso seguramente de papás que se encuentran con la situación de tener un niño con síndrome de Down, con todo la incertidumbre y los temores que eso puede acarrear, sin duda que si vos mirás una película de estas y la ves diferente después, ¿no? O sea, decís, bueno, acá si esto se maneja con, digamos, de una manera abierta, tratando de que a ese niño vos digamos, lo hagas participar en el mundo, y seguramente tengo una vida, digamos, como cualquier otro niño, y bueno, y poder alcanzar cualquiera de los sueños que quiere, ¿no? Como es el caso de Diana. Bueno, vamos a estrenar ahora el 29 de julio en el Movie Nuevo Centro. Hay pocas entradas porque es una función sola. Nos hubiera encantado que tuviéramos alguna más, pero tal vez nos puedan dar porque por lo que se ve ha tenido un montón de expectativa la película. Lo rico de las historias mínimas es además la empatía y la conexión que podemos tener todos, no solamente en la crianza, no solamente aquellos que tienen un niño o una niña con síndrome de Down, porque hay temores, hay sensaciones que son comunes, creo que a todas y todos. Exactamente, bueno, un poco de eso era de lo que hablaba Conti y lo que se puede ver en el documental. Recordamos, Diana Casella, gimnasia olímpica. Sí. En la actualidad, ella es profesora de gimnasia. Tiene casi 30 años, el documental Conti lo estuvo filmando durante varios años, por eso hay escenas que los vamos a ver de tapabocas durante la pandemia. Qué bueno. Importante, el 29 de julio en el Movie Nuevo Centro, el estreno de esta gran película. Bien, ¿y ahora? Ahora sí vamos con Dopico, porque vamos a hablar de Montevideo Sonoro. Esta iniciativa que está cumpliendo un año, comenzó en julio de 2024, una idea original de Gabriel Bentancor y Daniel Machín, que arrancó bastante distinta. En realidad la idea era poner en algunos puntos inconexos un QR que llevara a música relacionada con ese lugar. Por ejemplo, Durazno y Convención, dejar un QR a la conocida canción de Jaime Ross. La idea fue mutando, pasó por un libro y demás, y desde hace un año se convirtió en esta experiencia musical inmersiva que el sábado pasado tuve la suerte de ser invitado para recorrer. En mi caso me tocó el barrio El Prado. Digo, me tocó el barrio El Prado porque Montevideo Sonoro se hace por distintos barrios. De momento tenemos Ciudad Vieja, Barrio Sur, Palermo, Prado, Malvin. Se va a agregar dentro de poquito Paso Molino. Y realmente es una experiencia increíble y que recomiendo muchísimo para todos aquellos y todas aquellas que puedan vivirla, porque no es un tour turístico en el que vamos a pasar por la puerta de una casa y nos van a decir, bueno, acá vivió Gardel y escuchamos una canción de Gardel. Realmente hay una curaduría y una narrativa construida en el paseo que estamos dando. Yo lo compararía con vivir un programa de radio en el momento en vivo mientras estás caminando. Eso se ve también mucho al oficio de Dopico, que es quien lleva la narrativa. Qué importante esa conducción, ¿no? Sí. Yo todavía no fui, no lo hice, y es un pendiente porque veo, me gusta mucho, lo veo siempre que aparece algo del tema, me parece una experiencia interesante. Bueno, aprovecho que no fuiste para comentarte que se vienen 2 oportunidades ahora de hacerlo, el 31 de julio en el barrio de Palermo y el 9 de agosto en Malvin, recorrido al que yo voy a asistir.
Realmente es eso, es una manera de conocer nuestra historia y la historia de nuestra ciudad por ahora, de Montevideo, a través de canciones. Es muy recomendable la experiencia y muy disfrutable. Divino, bueno, así que a todos los que quieran, y seguramente va a seguir y va a recorrer otros barrios también. Exactamente. ¿Y ahora? Nati, para cerrar y conectar con Montevideo Sonoro, vamos con otro homenaje a la música montevideana y de todo Uruguay. Estamos hablando de Rada Soul Boys, este trío de jazz integrado por Lagarde, Nolé y Cedrés. Lagarde, que fue en su momento integrante de Tótem, se juntaron y decidieron hacerle justamente un homenaje en vida a Rada con su estilo. Ellos tres son un trío de jazz y reversionan la discografía de Rada justamente en tono de jazz, pero sin dejar de lado la clave de candombe que siempre está de fondo en todos los temas. Divino. Realmente el trabajo que hicieron es increíble e impecable. Las adaptaciones, las versiones son muy lindas, muy recomendadas. Y ahora publicaron su segundo disco, Manos, que lo van a presentar el miércoles de la semana que viene en la Hugo Balso del Sodre. Y me pareció que estaba bueno para irnos escuchar la temporal ¿Quién va a cantar de Rada?, interpretada por The Rada Soul Boys. Si me permitís, le voy a mandar un beso a Diane Denoir, que está atrás de todo esto, Exacto. que nos mira siempre. Perfecto. Vamos a verlo. Contamos que los futbolistas de Alto Perú, una institución histórica de fútbol de la C, de la Asociación Uruguaya de Fútbol, reclaman por mejores condiciones y por falta de apoyo a la institución. El capitán del equipo, Gonzalo Scotti, dijo que la realidad de Alto Perú es la peor de las 4 divisionales de la AUF. Estamos un poco detallando cómo es la divisional y nos preguntamos cómo hace 2 años que no tenemos, 2 años y medio que no tenemos preparador físico en Alto Perú, que carecemos de herramientas, de materiales. La situación se ve reflejada en los malos resultados. Ayer nos enteramos que hay una comisión, porque la verdad que en estos 2, 3, 4 años a la única persona que hemos visto presentarse es a José Luis de la Quintana. No hemos visto a ningún dirigente que no sea otra persona que él. Y bueno, pedimos los estatutos, pedimos hacernos socios para poder generar una comisión que nos permita generar herramientas para la alta competencia que es la Divisional C, ¿verdad? ¿Cómo hacen con viajes, si les toca tener un viaje, ropa, entrenamientos en cancha, tienen dónde entrenan? Bueno, te decía que la realidad de nosotros es la más compleja de las 4 divisionales. Nosotros ponemos en nuestro bolsillo para alquilar un lugar donde entrenar. Hay 2 especies de fondo, 2 tipos de fondo. Uno que viene de Conmebol para el fortalecimiento de las instituciones en la C y uno por utilizar la sponsorización de AUF TV, que le entran a los clubes, que es un dinero importante para la divisional. Pero bueno, vuelvo a hacer hincapié en mi club porque conozco la realidad de mi club. Hay realidades diferentes, no es lo mismo las sociedades anónimas deportivas, que quizás tienen las mejores herramientas y pueden invertir en la contratación de futbolistas que han estado en el exterior. Otro asunto, la Intendencia de Montevideo designó a José Saavedra como nuevo presidente de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana en sustitución de Daniel Garín. Saavedra, quien ya estuvo al frente de la empresa durante la administración del intendente Daniel Martínez y fue el responsable del plan de financiación y construcción del parque agroalimentario, asumirá funciones la semana próxima. La primera línea de acción está relacionada justamente con el crecimiento de una parte del mercado, de la UAM, que es la zona de actividades complementarias, que es la que está a nuestra derecha. Esa zona todavía tiene un potencial de ocupación pero muy importante y tiene que, de alguna forma, el ingreso que le está faltando a la UAM hoy, en los últimos años,
tenemos que captar grandes superficies para ese lugar. Los grandes operadores, solo tenemos un grupo de supermercados que está aquí y necesitamos traer al resto de los supermercados porque los compradores son en definitiva los que le dan el dinamismo a la UAM y básicamente a la comercialización, ¿verdad? Entonces estamos construyendo una nueva operativa, un nuevo plan comercial para desarrollar esta zona de la UAM y que de alguna manera va a equilibrar financieramente el proyecto. Estos 5 años que pasaron prácticamente es como los comienzos de una organización, es como el nacimiento de cualquier ser vivo, siempre tiene una dificultad para comenzar a funcionar o a caminar y es en este momento donde, bueno, ya dado los primeros pasos, dada la mudanza, que todo el mundo conoce la UAM, el funcionamiento, los operadores, los compradores, bueno, tenemos que potenciar y dar el siguiente paso en crecer y de alguna forma en posicionar a este espacio en lo que siempre fue pensado, que es justamente un centro mayorista con alcance metropolitano, pero también nacional. Y en otro asunto, un informe de la Universidad CLAE concluye que la adquisición de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización se hizo ajustado a la normativa porque no se trata de una compra directa y por lo tanto no necesita mayorías especiales. Alejandro Henry Rodríguez, presidente del instituto, informó que hay plazo hasta el próximo 27 de agosto para cerrar el negocio y dijo que esperan recibir 2 informes más para presentar ante el Tribunal de Cuentas. Estamos recopilando mayor información jurídica acerca de la decisión que se tomó, sobre todo el tema se está centrando en la cantidad de votos necesarios para la compra. Nosotros entendemos que fue una compra usando el artículo 35, una compra preferencial donde 2 particulares ya habían pactado un negocio, entonces lo entendemos como una compra rutinaria, ordinaria dentro de la ley. Nos faltan 2 informes, tenemos el informe del CLAE, de la Universidad CLAE, que ya fue comunicado a nosotros y lo hemos distribuido a todos los directores del instituto, que también es favorable en cuanto a entender que se necesita mayoría simple nomás para una compra preferencial. Y nos falta el informe de la UDELAR y el informe de esta mesa de abogados ampliada del propio instituto. Estamos esperando estos informes para ratificar la compra y por supuesto elevar al Tribunal de Cuentas nuestra argumentación por cuál vamos a realizar la compra. El intendente de Florida, Carlos Enciso, respaldó la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización. Nosotros partimos de la base que esto es un hecho consumado y que estamos de acuerdo con que es un factor de desarrollo a apoyar y a explotar en Florida. Así que por eso estamos en esta sintonía. Volvemos al panorama internacional porque por segundo día consecutivo se enfrentan Tailandia y Camboya en el sudeste asiático, una guerra que surgió rápidamente en las últimas horas, aunque no sorprende a muchos que sabían cuál era la situación en la frontera entre ambos países. Ayer explicábamos que esto tiene una historia que arranca justamente con la colonización, que arranca con la salida de Francia de la provincia de Indochina y todos los problemas fronterizos que quedaron a partir de esa realidad geopolítica. La utilización de artillería, drones, ha sido la constante en las últimas horas. Hay más de 20 muertos y el primer ministro de Malasia, que está al frente de la ASEAN, la Asociación de Países del Sudeste Asiático, se ha ofrecido para mediar entre ambos países en este conflicto que tiene que ver no solamente con una cuestión religiosa, como se explicó, de zonas que todavía están discutidas en cuanto a quién pertenecen en la frontera, sino que también allí hay recursos naturales y también ubicaciones geopolíticas que muchos miran con realmente interés. Lo cierto es que la situación sigue siendo bastante compleja en un conflicto que puede atizar otras realidades en esta parte del mundo cuando nadie esperaba que surgiera un enfrentamiento de estas características.
Tailandia reafirmó su preferencia por resolver la crisis mediante negociaciones bilaterales sin la mediación de terceros países por ahora, mientras que Camboya apuesta por la propuesta de paz y mediación de Malasia como país que preside actualmente la ASEAN. No creemos que todavía se necesite ninguna mediación de un tercer país. Esta es una confrontación entre los dos países y el mecanismo bilateral es la mejor salida, afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores, Nikorendei Balankur, quien añadió que Camboya debe cesar primero las hostilidades en la frontera, insistiendo que las puertas de Tailandia siguen abiertas para el diálogo. Por su parte, el primer ministro de Camboya, Hun Manet, dijo este viernes que apoyaba una propuesta del primer ministro de Malasia para un alto al fuego con Tailandia, asegurando que la clave para resolver el actual conflicto armado entre ambos países es la voluntad genuina de la parte tailandesa de aceptar un alto al fuego. El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, quien preside la ASEAN de la que Tailandia y Camboya son miembros, ha intentado mediar en el conflicto y anunció que había sostenido conversaciones con los líderes de ambos países, instándolos a buscar una solución pacífica. La disputa fronteriza no es nueva, pero los actuales enfrentamientos representan el episodio más grave desde los choques del 2011 en torno al templo de Preah Vihear, un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Las tensiones históricas se han visto exacerbadas por disputas sobre la demarcación de la frontera, recursos naturales y reclamos territoriales, lo que ha dificultado los esfuerzos por alcanzar una solución duradera, ya que la región en disputa es rica en recursos y de importancia estratégica y ha sido un punto de fricción recurrente, con ambos países desplegando fuerzas militares en los últimos años para reforzar sus posiciones. Comentamos que el químico farmacéutico Bernardo Borkenstein aseguró que fue acertada la determinación del Ministerio de Salud de suspender la distribución y comercialización de la pasta de dientes Colgate Total Clean ante las alertas ocurridas en Brasil y Argentina. El especialista aseguró que si bien los efectos secundarios de esta pasta dental no están del todo comprobados, se deben utilizar productos dentífricos, vamos a decirlo correctamente, específicos cuando son recomendados por un dentista. Esto es un sistema que se llama cosmetovigilancia. La pasta de dientes es un producto de tocador que entra dentro de las generales de los productos cosméticos. Dado que ella había sido retirada, debió haber sido retirada por la empresa en un retiro voluntario, cosa que, de acuerdo al comunicado, no fue hecho y tuvo que proceder el ministerio. Eso hubiera sido la forma habitual. ¿Por qué pasó de otra manera? No lo sé, seguramente hubo comunicados internos, bueno, corresponderá al Ministerio de la Empresa ver qué ocurrió. Esta es una pasta de dientes con muchas hierbas, con extracto de hierba, seguramente alguna fue la que supuestamente causó estos efectos secundarios. Como son leves algunas aftas, no podemos saber exactamente qué ocurrió y a ciencia cierta tampoco podemos saber si efectivamente fue la pasta la que causó esos efectos. Estamos hablando que hay muchos condicionales metidos en el asunto. Pero es una cosa muy importante tener en cuenta que los sistemas de cosmetovigilancia son muy importantes en todos los productos de salud. Cada producto de salud tiene el suyo asociado. Hay farmacovigilancia, tecnovigilancia, y eso hace que sea importante que haya un sistema de registro saludable, que no sea altamente burocrático como el que tenemos hoy, pero que sea saludable. Preguntarle al dentista es una buena opción y después probar, ¿no? Porque hay un tema también del sabor, hay un tema de que efectivamente uno la tolere bien. Por ejemplo, pasa que mucha gente no tolera el mentol, entonces si la pasta de dientes tiene dentro de la composición mentol, dentro del sabor, no la va a tolerar. Bueno, y antes de irnos, vamos a compartir el pronóstico del tiempo para los próximos días, que como adelantamos no es muy alentador. No, para nada. Pero bueno, siempre hay opciones para hacer. Les contamos que mañana sábado el cielo se presentará en la mañana nuboso y cubierto y hay baja probabilidad de lluvias. En la tarde-noche estará cubierto. En lo que respecta a las temperaturas extremas, la máxima está prevista para 12 grados y la mínima para 6 grados. Y el domingo similar panorama, nuboso y cubierto en la mañana, nuboso y cubierto en la tarde con precipitaciones aisladas y alguna probabilidad de tormentas. Las temperaturas serán la mínima 4 grados y la máxima 13. Ahora sí es hora de despedirnos, que tengan un muy buen fin de semana y nosotros nos estamos reencontrando el domingo
con la edición del noticiero en ese día. Hay más programación el día de hoy, también el fin de semana en TV Ciudad. Sí, bueno, y ahora los invitamos a quedarse como todos los días porque hoy también viene la ODE y luego el resumen de MD Noticias en síntesis. Que pasen bien. Chao, chao.